Para su defensa tiene la palabra el señor Muñoz Abrines. Gracias, señor presidente. Decía la señora ministra que Vox, respecto a la humildad, es un término que no sabe conjugar. Evidentemente, es un sustantivo. Nunca se conjuga, señora ministra. Pero, señor Torres, mire esta foto. Es José Luis Ábalos. Es la mano derecha de Sánchez. Es el número 2 del PSOE. Es el todopoderoso ministro de Transportes. Esta es la imagen, la cara y la voz de quienes los socialistas eligieron como símbolo de la regeneración. Y hoy es la imagen, la cara y la voz de la corrupción socialista. Y que quede muy claro, porque esta no es una foto individual, no representa un caso aislado. Esta es una foto que simboliza la expresión gráfica de la corrupción sistemática del Gobierno, del PSOE y del entorno del presidente. Ustedes, señor Torres, cuando estalló el escándalo, ya sabían perfectamente cuál iba a ser su magnitud, porque muchos de ustedes ya conocían cuál era el alcance de las actividades del señor Ábalos. De hecho, el señor Sánchez le cesó precisamente por eso. E incluso algunos de ustedes pudieron participar en la trama. Por eso, por ejemplo, en esta Cámara decidieron crear una comisión de investigación sobre la compra de material sanitario, cuyo objeto en realidad no perseguía conocer la realidad, sino taparla. Ustedes quisieron proteger al señor Ábalos en esa comisión, hasta el punto de que ni siquiera incluyeron su nombre al principio entre los posibles comparecientes. Le intentaron proteger, como hicieron, por ejemplo, con el caso Delphi, cuando mintieron aquí y le ovacionaron todos de pie. Y ustedes, con esta comisión, lo que intentaron hacer fue simplemente poner en marcha un ventilador para tapar su corrupción. Pero fíjese, señor Torres, su estrategia le salió muy mal. ¿Sabe por qué? Porque a lo largo de las sesiones pudimos ver, por ejemplo, que el Consejo de Estado dijo que incluso en los contratos de emergencia había que comprobar la solvencia técnica y económica de las empresas. Le salió muy mal su estrategia porque supimos que, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Zaragoza, en una sentencia, dijo que contratar a la empresa de Aldama y Koldo era ilegal. Le salió mal porque el Consejo Consultivo de Baleares puso negro sobre blanco que la contratación que hizo la señora Armengol de la empresa Soluciones de Gestión fue nula de pleno derecho. Y le salió mal, señor Torres, porque después de las comparecencias de todas las cámaras de cuentas autonómicas se puso de manifiesto que las únicas comunidades autónomas que tenían causas judiciales abiertas por mascarillas resulta que eran Baleares y Canarias. Pero sobre todo, señor Torres, su estrategia del ventilador se vino abajo, porque no hay aspas lo suficientemente grandes para tapar el olor de la enorme corrupción que asola al Gobierno, al Partido Socialista, a la Fiscalía General del Estado y al entorno personal del señor Sánchez. Mire, la semana pasada pudimos oír la declaración del señor Aldama ante la Audiencia Nacional y hoy en la cadena COPE. Y Aldama ha tirado, señor Torres, de una manta que sin duda se va a hacer muy larga para el presidente del Gobierno, para el Partido Socialista, pero también para el señor Cerdán y para usted. El 30 de mayo del año 2018, usted dijo con motivo de la moción de censura: la corrupción es la línea roja y la decencia y la dignidad la única opción. Pues ¿se ha dado cuenta, señor Torres, de la cantidad de casos de corrupción que le rodean en Canarias bajo su mandato, bajo su presidencia? Usted es posiblemente hoy el presidente autonómico con más causas judiciales abiertas por la pandemia. Sí, no diga, no se ría, vamos a repasarlas. Caso Tito Berni. ¿Se acuerda, señor Torres, de esa trama montada por el diputado socialista Fuentes Curbelo y su sobrino, que era director general de Agricultura en su Gobierno y que se dedicaban a ofrecer ventajas en contrataciones públicas y tratos de favor en determinadas inspecciones a cambio de mordidas, de sobornos y de recibir pagos en especie en forma de cenas, fiestas y prostitución? ¿Se acuerda, señor ministro, de esas míticas cenas que organizaba Tito Berni a la que asistían, según se ha publicado, diputados socialistas del Congreso como Pachi López, el señor Cerdán o Alejandro Soler? Pero pasemos a otro tema, a un caso que usted conoce muy bien, el caso Mascarillas o RR7.
Usted, señor Torres, contrató de forma irregular a la empresa RR7 para adquirir mascarillas. Usted y su Gobierno contrataron una empresa de compraventa de coches que no tenía solvencia para tener un contrato de 4 millones de euros. Así que dígame, ¿por qué compró a RR7 unas mascarillas muy específicas de la marca 3M a 4 euros la unidad, cuando el Ministerio de Sanidad un poquito antes las había comprado por tan solo 2,4 euros? ¿Por qué pagaron ustedes a RR7 un 66% más en vez de comprarla directamente a la productora española? Pero realmente, ¿saben lo que es sospechoso de su gestión? Los pagos y los continuos incumplimientos de la empresa en la entrega de las mascarillas. Miren, en agosto del año 2020, usted anticipó el pago del 50% del contrato, 2 millones de euros. Y a pesar de incumplir el plazo de entrega, porque no entregaron nada, usted le dio otro anticipo, el 50% restante. Es decir, le dio todo. Por cierto, respecto a eso, usted mintió y usted me mintió a mí en una pregunta cuando dijo que su Gobierno solo pagaba después de hacer la correspondiente comprobación del material. Pues en este caso le pagó el 100% y no hubo material ninguno. Pero fíjese, lo verdaderamente irregular es que, estando ya resuelto el contrato, el 16 de julio del año 21, usted decidió darle una tercera oportunidad a esta empresa. Ustedes aprobaron seguir con el contrato, aunque cambiando el modelo de mascarillas. Por supuesto, mascarillas que tampoco se vieron. Así que, señor Torres, ¿me puede usted explicar cómo es posible y por qué decidieron darle tantas oportunidades a la empresa RR7? Pues mire, tal situación de tolerancia y de complicidad con esta empresa solamente se puede entender por la especial relación de amistad que usted tiene con personas vinculadas con esa empresa, tal y como pudo verse en una famosa foto en la que usted está comiendo en julio del año 2021 en el restaurante Marisquería El Cangrejo Colorado de Fuerteventura. ¿Es casualidad? Esa comida no tiene nada que ver, precisamente porque las fechas coinciden con que su Gobierno aprobase un cambio de modelo de mascarillas, a pesar de que ya hacía un año que habían incumplido el plazo de entrega. Sorprendente. Pero vayamos a un tercer caso, señor Torres. La adjudicación a la empresa Danco. Para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Se trata de una investigación que está haciendo la Fiscalía Europea, avalada por la Audiencia Nacional, sobre la contratación por parte del Gobierno del señor Torres de unas empresas de material sanitario por valor superior a los 17 millones de euros. Y les están investigando porque vendían material sanitario con los precios inflados, que se repartían después los beneficios, al parecer, entre el Gobierno adjudicador, el del señor Torres, políticos firmantes y el adjudicatario. Pero ¿saben lo interesante de este caso? Y es que la contratación de esta empresa, Danco, surgió de una propuesta directa del comité de crisis que presidía usted, señor Torres. ¿Puede explicar por qué propuso usted la contratación de la empresa Danco? ¿De dónde salió la oferta? ¿Conoce usted a Noel Yamal, el propietario de esta empresa? ¿Ha estado usted alguna vez en su casa? Y lo digo porque, según se ha publicado en un medio de comunicación, en la propia denuncia que investiga la Fiscalía Europea, se dice que usted, antes de la adjudicación, estuvo con el propietario, el empresario de origen libanés, Noel Yamal, en su lujosa casa en el barrio de La Piovera de Madrid. Así que, ¿va usted a contestar o va a hacer, como siempre, dar evasivas? Como hace, por ejemplo, con las preguntas escritas que le llevo haciendo desde hace bastante tiempo respecto a las fotos falsas que usted publicó en un vídeo fake sobre el 8 de marzo. Señor ministro, ¿le apetece que cambiemos de tema? Hablemos de soluciones de gestión de la empresa de Aldama y de Koldo. Y mire, yo no voy a entrar en la ilegalidad de esa contratación, porque es algo que ya está de sobra acreditado por el Consejo de Estado, la Audiencia Provincial, e incluso por la auditoría que el señor Puente hizo del Ministerio de Transportes. Es una obviedad sobre la cual no merece la pena perder el tiempo, porque aquí lo importante es saber por qué tanto Puertos del Estado, ADIF, Ministerio del Interior, la señora Mengol o usted contrataron a la empresa de Aldama. ¿Sabe usted quién es Maite Pérez? Era la consejera de Presidencia de Aragón, del señor Lambán. Pues cuando le preguntaron por qué allí no compraron con esta empresa, dijo: hablé con Koldo, el material era más caro del que estábamos comprando y cuando le dije que no, Koldo respondió: si no las quieres, las colocaré en Baleares o Canarias. Y vaya se las colocó, ¿verdad, señor Torres? Vaya que las colocó. Por lo tanto, la pregunta que usted tiene que contestar es: ¿por qué Koldo García
tenía tan claro que iba a colocar las mascarillas en Baleares y en Canarias? ¿Qué tipo de relaciones y de intereses tenían ustedes en común para esa confianza, para esa seguridad de que se las iban a comprar? Tal vez, señor Torres, el vínculo es el nexo corruptor de Víctor de Aldama. Mire, hay algo que tienen en común los únicos que le compraron mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión. Todos lo hicieron porque les llamó Koldo. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, sobre la contratación de Megalab para la compra de test PCRs. Usted, señor Torres, igual que la señora Armengol, contrataron a la empresa Megalab porque se lo dijo Koldo. Usted y la señora Armengol fueron la puerta de entrada de la trama en Baleares y en Canarias de Ábalos, de Aldama y de Koldo. Señor Torres, hay muchas respuestas que usted tiene que dar, porque hasta ahora no ha dado ninguna. ¿Se acuerda de la comisión de investigación? Yo le pregunté directamente a su jefe de gabinete, el señor Olivera, por la contratación de Megalab. En concreto, le pregunté por su WhatsApp con Ignacio Díaz Tapia. Leo literalmente: buenas tardes, Antonio, soy Nacho Díaz de Megalab. Te he llamado, pero no tendrás mi número. Me ha dicho Koldo que te llamara urgente. Cuando pueda hablamos. Respuesta de su jefe de gabinete: ahora te llamo. ¿Para qué era la llamada, señor Torres? ¿Para hablar de los contratos de Megalab y de los test? ¡Qué casualidad! Pues ¿se acuerda usted cuál fue la respuesta de su jefe de gabinete? El silencio y las evasivas. Por eso, señor Torres, hoy usted tiene una nueva oportunidad. Bueno, más que una oportunidad, usted tiene una obligación. Usted tiene la obligación de contestar a lo que le he preguntado y a lo que le voy a preguntar. Son varias preguntas, todas muy claras y muy sencillas. Escuche y tome nota. ¿Conoce usted a Víctor de Aldama? ¿Ha hablado o se ha reunido alguna vez con él? ¿Le pidió usted 50.000 euros por la adjudicación del contrato de las mascarillas? ¿O por cualquier otra cosa? ¿O le pidió otra cosa diferente? ¿A qué se refería el señor Aldama cuando en agosto del año 2020, cuando el señor Aldama no necesitaba protegerse de nada, le dijo a Koldo por WhatsApp que usted le debe una muy grande? ¿En qué consiste esa cosa? ¿Qué es esa cosa que le debía usted en teoría? Y por lo tanto, y con esto termino, señor Torres, última pregunta y teniendo en cuenta el contexto. ¿Tiene usted pensado dimitir como ministro? Muchas gracias. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.